Amigos, buenas noches, bienvenidos a Pensar Economía. Lamentablemente hoy no contamos con la presencia de nuestro compañero José Irazábal, que está en tareas periodísticas. Bueno, el periodismo no tiene hora, ¿verdad? Así que le mandamos un abrazo a Pepe y ya lo vamos a tener en los próximos programas, por supuesto. Hoy queremos compartir con ustedes un análisis de lo que ha venido sucediendo con los precios en la economía. Y cuando hablamos de precios, vamos a hablar de inflación, por supuesto, pero no solamente, porque la dinámica de precios en una economía, cómo se forman los precios, es algo sin duda relevante para luego, definir cómo es la decisión de inversión, de consumo de las familias, de las empresas. Y en las últimas semanas hemos tenido el dato actualizado de inflación cerrado el mes de julio. Y allí hay un dato que, si puede denominarse de alguna manera, es agridulce, porque la inflación se mantiene por encima del 9%. No ha subido y se estima que vaya cediendo muy de a poco en los próximos meses. Pero aún no baja del 9% y estamos con un escenario de una inflación que es claramente superior a la que pretende el propio gobierno, incluso el Banco Central, que mantiene un rango de 3 a 7%. 9% de la inflación. Vamos a compartir esta primera gráfica que tenemos para ustedes, en la cual se muestra la inflación anual de los 12 meses a julio de cada año. Y vemos allí lo que decíamos, la inflación que había llegado cerca de 10% a principio de año bajó, pero no baja del 9%. Y cuando tomamos a julio de cada año, lo que vemos en realidad es que en los últimos años ha subido la inflación y ahora está en ese eje del 9 y pico por ciento. Es una inflación alta y esto tiene costos para las empresas y también costos para las familias, sobre todo para los asalariados. Un asalariado que, para hablar en términos redondos, corrija su salario, aumente su salario por inflación cada año, y la inflación esté en este eje de, redondeando, digamos, 10%, pierde salario real en el entorno del 5%, simplemente por el efecto del aumento de los precios. Y otro tema, para las empresas, y aquí viene el otro análisis, es un aumento permanente en sus costos porque los propios salarios suben también los costos de provisión, y no todas las empresas pueden corregir en sus precios el aumento de la inflación, particularmente las empresas exportadoras que se enfrentan a la dinámica de los precios externos, lo que pasa en el exterior. Y ahí es donde hoy Uruguay está enfrentando una situación, digamos, exigente, por no decir complicada. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos precios externos que han caído, medidos en dólares. Y aquí viene el otro factor, la otra baza que puede jugar la economía, y es la cotización del dólar, justamente, que ha venido subiendo en las últimas semanas, y lo hemos comentado aquí en Pensar Economía. En mi visión personal creo que es una buena noticia que el dólar suba, entre otras cosas porque justamente compensa, al menos parcialmente, esa caída que pueden tener en dólares algunos precios de exportación del Uruguay. Claro, la gente que está endeudada en dólares o que pretendía tener una perspectiva de consumo en dólares de algún servicio o algún bien, no es una noticia tan buena, pero a los efectos de los equilibrios generales de la economía, el dólar necesariamente tiene que estar en esta trayectoria de corrección. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que el dólar sube? En la siguiente gráfica, lo que estamos presentándoles a ustedes es una comparación de la evolución de la inflación y del dólar. Los ponemos a los dos en el mes de diciembre del año 2010, en el mismo punto de partida, para que arranquen parejo. Y allí los lanzamos hasta el día de hoy. Y lo que se ve claramente es que la inflación todavía le lleva una ventaja importante al dólar. Es decir, que más allá de la suba reciente, y en los últimos días eso no lo recoge la gráfica, ha subido un poco más el dólar que lo que aquí se muestra, pero de todas maneras estamos con una diferencia en el entorno del 15%. Es decir, dicho de otra manera, el dólar, para que alcance los valores reales parejo con inflación del diciembre de 2010, debería estar en el entorno de los 26 pesos hoy por hoy. Está bastante lejos de eso. Debería llegar a ese nivel, no estamos diciendo eso. Estamos simplemente ilustrando a los efectos de comparar qué quiere decir esto de que sube el dólar. En realidad, el dólar ha estado realmente muy flojo en los últimos años, en buena medida por la propia política de los Estados Unidos, que ha sido expandir la circulación de dólares y mucha llegada de dólares a la economía uruguaya. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Bueno, si la caída de los precios externos para el Uruguay sigue de esta manera y además, y diría que es lo principal, hay un contexto de suba del dólar en la región. Lo de Argentina ya es sabido, ¿verdad? Hay una situación financiera muy complicada, pero hay que fijarse también lo que pasa en Brasil. Brasil
Es una economía que también está en problemas porque su crecimiento es muy magro, yo diría que prácticamente nulo este año, va a crecer menos del 1%, y es una economía que tiene crecimiento de su población, así que en términos per cápita, Brasil está prácticamente estancado. Y está con una moneda bastante fortalecida, el real. No se descarta, diría que está bastante dentro del escenario más probable que haya un aumento del dólar en los próximos meses en Brasil, y Uruguay no puede quedar al margen de esa trayectoria regional. Ahora bien, todo esto que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el dólar, son variables, digamos, generales, ¿verdad? Es el precio de la moneda americana, importante para la economía, y la inflación en general. Ahora vamos a comparar en la siguiente gráfica cosas más concretas para ilustrar cómo esta dinámica de precios incide en lo que es la competitividad de la economía. Lo que hicimos allí para ustedes es comparar en pesos corrientes sencillamente, y acá ya nos olvidamos de la inflación, los valores reales, no, los pesos corrientes que gana un trabajador promedio en el Uruguay desde el año 2007 hasta hoy, allí se ve en la línea amarilla, y después tomamos un valor de la producción, que es un valor bastante importante en la economía, que es el valor del ganado. Claro, el valor de ganado que hace finalmente lo que puede ser el valor de la carne al público como elemento de consumo, pero también como referencia de exportación, de producción para el ingreso de divisas. Y lo que allí se ve es que anduvieron bastante parejo hasta el año 2011. Los salarios han subido, en términos corrientes, sin duda, como allí se ve, pero también en términos reales. Esto es una suba por encima de la inflación. Y también ha subido en pesos el valor del novillo, porque ha subido básicamente en dólares, que es la moneda a la cual se cotiza el ganado, ¿verdad?, en el Uruguay, a pesar que el dólar bajó, en pesos, digamos, su cotización, o está flojo, en dólares el valor ha subido y, por lo tanto, al traducir en pesos por kilo de novillo, subió. Pero subió hasta cuándo, y más o menos hasta el año 2011. A partir de ahí se ve claramente una divergencia. Los salarios han seguido creciendo y el valor de la carne, digamos, al productor, lo que le pagan al ganadero, y algo parecido ha sucedido con el resto de los productos, se ha mantenido estable. Y esto se puede leer de dos maneras. Por un lado, bueno, la verdad que el consumidor uruguayo en promedio está con mayor poder adquisitivo para consumir, por ejemplo, carne, también otros productos, pero aquí se ve muy claramente en el ejemplo. Ahora bien, a los efectos del productor, la situación es la inversa. El precio por el que le retribuyen su producto se hace menor en relación al costo, por ejemplo, que puede tener la mano de obra. Y cuando hablamos de mano de obra, hablamos de salario, no hablamos solo directamente de los costos que puede tener un productor para los asalariados rurales. El salario de una economía es, por excelencia, el precio no transable, es el precio interno, la referencia del costo general de la economía, que difícilmente se traslada, o por lo menos hay que esperar mucho a que se traslade a los efectos externos. Y aquí la lectura es inversa, hay un problema de competitividad, competitividad precio al menos. El productor ya tiene que pagar o tiene que producir más kilos de novillo, en este caso, para cubrir el mismo salario o un salario. Claro, eso se puede justamente cubrir con productividad, con mayor producción. Pero eso tiene un límite, ¿verdad? La productividad puede subir, pero no siempre alcanza, incluso en tan poco tiempo, a cubrir una diferencia de precios como la que se está viendo aquí. Este es otro enfoque, otro análisis de la relación de precios que queríamos compartir con ustedes, porque de alguna manera plantea una señal amarilla a los efectos de lo que puede ser la producción. Y cuando hablamos de carne hablamos de un ejemplo que es importante sin duda, pero también puede decirse lo mismo para las industrias y para otros rubros. Ni hablar que para el turismo. Ni hablar que para el turismo. Si en vez de lo que puede ser una producción de carne, habláramos de un hotel que básicamente ha mantenido su tarifa en dólares en los últimos años y se le ha subido poco, también tiene el mismo problema. Ahora bien, el Banco Central hace otro análisis, y es el finalmente que queremos compartir, que es interesante y tiene que ver con los valores reales de costos y de ingresos del sector exportador en general, ponderado por la importancia de cada sector. Bueno, el Banco Central lo que hace es calcular lo que se llama el excedente bruto unitario de la industria exportadora, que ha tenido efectivamente un declive, y también es una manera distinta de ilustrar lo que decíamos anteriormente. Ha habido una caída de ese excedente bruto de la industria exportadora, a pesar de que en los últimos meses se ha dado cierta corrección. Bueno, en buena medida esa última corrección tiene que ver con el dólar, que mejora esa rentabilidad, por lo menos compone un poco la pérdida que hubo en los años finales de la década pasada.
Y por eso decimos que el dólar como variable está operando para que la economía uruguaya, que está ingresando en un escenario de menos crecimiento, una situación regional bastante más complicada, lamentablemente la situación en la Argentina sigue complicándose, ahora ya a nivel del propio empleo en la República Argentina, es uno de los factores que tiene que estar incidiendo para amortiguar los impactos y que la economía uruguaya siga evolucionando, que no se tranque, que siga avanzando, porque de eso se trata, más allá de los niveles del PBI, que no haya un quiebre, ¿verdad? Un estancamiento, que eso sí complique las decisiones de inversión y de consumo. Nos reencontramos en Pensar Economía la próxima semana. Sigan en Canal 20, aquí en TCC.